bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde todos los días analizamos lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Un mercado bastante curioso porque pese a muchas intervenciones del presidente Gustavo Petro, entre ellas emitir dinero para pagarle a las víctimas de la FARC, algo que incluso suena hasta cínico, siendo Gustavo Petro una persona que perteneció a grupos insurgentes, que dejó muchas víctimas y aún así ahora dice que emitir dinero. Y por otra parte, la llegada del jefe de campaña de Gustavo Petro a la presidencia de Ecopetrol, cuando hace un mes el mismo presidente de Ecopetrol advirtió que la empresa se estaba politizando, salió el ministro de Hacienda Ocampo a decir que no, molesto e incómodo, y colocan al jefe de la campaña de Petro como presidente, y aún así la bolsa sube y el dólar cae. Entonces alguien dirá, ¿pero qué está ocurriendo? Vamos a intentar dar una explicación. Por eso el nombre del informe hoy, dólar en mínimos del año. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Pues vamos a mirar qué es lo que pasa y lo que aconteció el día de hoy. Paso a la pantalla. Tenemos un Colcap que sube 0,88%, se ubica al cierre en 1.232,20 unidades, con un volumen de negociación que alcanzó los 65.762 millones de pesos. En términos de volumen, 16.410 fue la más negociada para Preferencial Bancolombia y el segundo lugar para Ecopetrol, que no tuvo variación pese al comportamiento positivo de los precios del petróleo. Miren, un petróleo que sube 1,85 el Brent y 2,10 el WTI, pero la explicación es muy simple. Con la llegada del nuevo presidente a Ecopetrol, pues nuevamente se va a seguir politizando la compañía y básicamente lo que quiera el presidente Gustavo Petro, pues lo va a asumir o lo va a ejecutar el nuevo presidente de Ecopetrol. A esto se ha dicho en muchas ocasiones, pero la gente simplemente no hace caso, así que ni modo. O sea, esperen que arranque el periodo ex dividendo y van a comenzar a entenderlo. Se negocia 16.368 millones de pesos. En términos de variaciones, el primer lugar es para Concreto, sube 6,67%, se ubica al cierre en 240 pesos con 939 millones de pesos. Una de las hipótesis de lo que ocurre con Concreto, bueno, al margen de todo, pues sabemos que es una compañía con cifras sólidas como la mayoría de las empresas, pero particularmente hay un movimiento de fondos de pensiones que desde el 2021, cuando se comenzó con aquello de la responsabilidad fiscal en firme, los fondos de pensiones comenzaron a vender y han sido los que han generado la presión vendedora. Cuando uno mira el corte de la composición accionaria de Concreto al 31 de diciembre del 2022, la presión o las acciones que ellos tenían han vendido más de la mitad y es probable que estén llegando al fin de las acciones que tienen que vender. Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar después? Pues dejen que el mercado les demuestre lo que puede ocurrir después. Pero esto solamente es una tesis y es una hipótesis y es algo que viene explicando el comportamiento de Concreto por una parte, adicional a que Concreto ha sido de las pocas o había sido de las pocas acciones que no se habían beneficiado del rebote del mercado recientemente, de las últimas, casi que desde el último mes. Todo esto por cuenta rebote iniciado desde que fracasó la reforma política y donde el mercado ha considerado que las reformas tal cual como las tenía planteadas el gobierno, pues o no pasarán o no se las van a aprobar como el gobierno estima. Por eso el mercado ha reaccionado al alza y algunas acciones que todavía estaban rezagadas o están rezagadas, pues están comenzando a reaccionar. Esto es parte de la explicación de lo que ocurre. Vuelvo a la pantalla. El segundo lugar para Corfi Colombiana, otra de las acciones tremendamente castigadas. A veces la gente cree que solamente su acción es lo único que no sube. Si termina el modelo de correr unas macros, les voy a mostrar una gráfica donde Corfi Colombiana hace 10 años llegó a costar 40.000 pesos y hoy vale 12.400. Vuelvo yo y saco mi calculadora de tienda para podérselos explicar. 12.400 hoy de una acción que llegó a costar más de 40.000 pesos significa una acción que ha caído más de 69%, siendo o estando en uno de sus momentos financieros más fuertes. Una de las explicaciones de esto es el efecto de la posible reforma pensional si llegara a pasar como el gobierno la estima, pero eso puede ser sujeto o de rechazo o de modificaciones y pues simplemente por eso el castigo tan fuerte para que las personas que tienen una acción y que están desvalorizadas
no crean que solamente su acción, es la mayoría de las acciones que se han visto afectadas. Así que vemos en concreto en Corfi Colombiana pues un rebote de la acción el día de hoy. Situación similar en Grupo Aval, la acción ordinaria, que sube 5,1% a 546 pesos con 35 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones, Banco de Bogotá, creo que podemos decir en el caso de las dos primeras tomas de utilidades, Banco de Bogotá 4,38% a 32.500, aunque esto no aplica para toma de utilidades, solamente una transacción marcó precio porque el volumen total fue 10 millones de pesos. Toma de utilidades en Pay, aquí sí, 4,17% a 34.500 pesos con 2.278 millones. Evidentemente, de hecho, nuestros clientes del servicio Fénix que recibieron entre 22 y 24 mil pesos un informe donde Pay aparecía en el segundo lugar y cuando eliminábamos riesgos y una relación de precios en el primer lugar, pues sabrán lo que significa tener una rentabilidad de 50% en un mes. Pues es apenas normal que se presenten este tipo de toma de utilidades, aunque esto consideramos que es solamente una toma de utilidades, porque el valor fundamental de Pay, o como de la mayoría de las acciones, pues evidentemente es muy superior. El tercer lugar fue para Terpel, que esta acción sí que a muchos les encanta. Bueno, todos están en su derecho de considerarlo. Claramente está en una acción de un sector defensivo, pero después del pago de dividendos no ha podido recuperarse. Hoy cayendo 3,19% a 7.440 pesos con 162 millones de pesos. Pero no olviden el título, dólar en mínimos del año. Entonces, ¿qué viene ocurriendo? De hecho, hoy dólar en promedio a 4.458 pesos. Ojo con esto, porque el dólar cae 58 pesos, ya rompe la barrera de los 4.458 pesos. Y aquí tenemos algo que decir muy importante. A los clientes del servicio Fénix hace 3 semanas en este informe se les advirtió que esta vez iba a ser diferente, que el dólar no se iba a quedar en los 4.600 que hayamos visto y que podía romper a un rango entre tanto y ya hoy tocó la parte superior. Eso es lo importante de estos informes. Imagínense los que a 4.650 pensaron que ya el dólar iba a subir otra vez a 5.000, compraron y se le fue el dólar para abajo. Pues esto es lo que muchas veces decimos. Lo caro que le sale a la gente no tener un servicio de información de calidad como estos. Esto lo advirtió perfectamente al servicio Fénix a través de su informe. ¿Y qué tenemos entonces? Un dólar que se negocia a 4.458 pesos pese a todos los pronunciamientos. Entonces algunos dirán, pero bueno, y entonces, ¿por qué con todos los pronunciamientos que hace el presidente Gustavo Petro, la acción o el dólar no se cae más? Antes que eso, voy a aprovechar acá. Voy a darle un clic en el simulador del servicio Fénix para mostrarles algo a la acción de Corfi Colombiana, que era un tema pendiente que tenía por explicarles al inicio de este informe. Si usted mira Corfi Colombiana desde el año 2009, miren en el 2014 la acción superaba los 40.000 pesos. Entonces, si usted es de los que tiene acciones en Colombia y cree que su acción es lo único que ha caído, pues imagínense que fuera accionista de Corfi Colombiana, acción que se ha caído casi un 70%. Desde los máximos del año 2013-2014. Esto era algo que estaba pendiente por mostrar. Pero nuevamente enganchémonos con el informe. De hecho, en mi Twitter coloqué una gráfica hace un momento de un tweet que a su vez otra cuenta publicó. Una cuenta que se llama ThinkSharp, que coloca información realmente importante. Y es que usted está observando hoy, o la gente puede observar hoy, cómo el petrismo, el ala radical del petrismo, pues está publicando y viendo como un éxito que el dólar pues está en 4.458. Quizá lo que no le dicen este tipo de personas es que desde el 19 de junio del año pasado a hoy, si ustedes miran el comportamiento de 6 monedas latinoamericanas, el peso colombiano desde elecciones a hoy se ha devaluado 14%, o sea, es la peor moneda comparado contra el sol peruano que solo se ha devaluado un 1%, contra el índice del dólar que por el contrario ha bajado 3%, el real brasilero que se ha revaluado 5%, el peso chileno 9% y el peso mexicano 11%, o sea, en vez de estar devaluados se han revaluado. Lastimosamente, como la política de
de izquierda, vive del desconocimiento de sus electores, pues quizá no le hagan una gráfica de este estilo, así que es muy interesante, aunque ya nosotros hemos hecho en nuestro canal gráficas, informes relacionadas con esto, explicando en muchas ocasiones que el peso colombiano, pues el año pasado fue una de las peores monedas y simplemente lo que estamos viendo es un efecto ligeramente de ajuste. Y lo dije en la W la semana pasada y hasta casi que amenazas me llegaron internamente vía mensajes. Y es que si el presidente no fuera este señor, pues a lo mejor tendríamos el dólar por los 3.500 pesos y no por los niveles actuales de 4.458, o sea, 1.000 pesos por debajo. Pero bueno, esa es la famosa política del amor que este señor, o la política de la paz total, que sus electores y este señor se hizo elegir. De esta manera, pues tenemos un dólar que simplemente está haciendo ajustes frente a lo que ocurre con las monedas latinoamericanas desde el año anterior. ¿Qué pasó el día de hoy de aspectos importantes? Demos un vistazo rápidamente. Tenemos, en términos de mercados, el IPC en Estados Unidos fue la noticia del día. Y es que mientras en Colombia la inflación no para de subir, en Estados Unidos la inflación viene cediendo desde agosto del año pasado. Incluso ya están alcanzando cifras del 5% con el rango objetivo de 3,4%, que es lo que usualmente ha manejado Estados Unidos. Esto en principio iba a tener unas connotaciones positivas, pero se moderó por las expectativas de ver si la Reserva Federal de corto plazo ya va a frenar el alza de tasas o incluso podría considerar recortes pequeños. Por eso el Dow 0,11 abajo, Standard & Poor's 0,41 abajo y Nasdaq 0,85 abajo. En la región Brasil subió 0,64, Argentina subió 2,65, Chile sube 0,88 y México 0,48 abajo. Esto relacionado con el comportamiento de materias primas y el buen dato de inflación que generaría la expectativa de que la política monetaria restrictiva, o sea, de las tasas de interés altas en el mundo desarrollado, pues está cerca a su fin y que en algún momento comiencen a bajar para estimular un poco la economía. Por eso el petróleo subía a 1,95 y 2,16. En noticias locales, ¿qué teníamos? No habían noticias de alto impacto el día de hoy, con lo cual ninguna de las variaciones se explicaba por el comportamiento de alguna noticia. Únicamente, y como lo mencioné al inicio, Ecopetrol, que luego, no sé si ustedes recuerdan, y ya lo expliqué, que dijo que se iba a contratar una firma cazatalentos en Estados Unidos, y pues miren que la firma cazatalentos que en Estados Unidos que contrataron, pues finalmente encontró como el talento número 1 en el mundo al jefe de la campaña de Gustavo Petro. Es que esto parece un chiste, pero así funcionan las cosas lastimosamente. Por eso la acción de Ecopetrol el día de hoy no subió. De hecho, tuvo un comportamiento, y vuelvo a la pantalla, del 0% con un precio del petróleo que fue alcista, y pues la explicación era muy simple. El mercado sabe que mientras más politizada esté Ecopetrol y sobre todo con las ideas del gobierno actual, las consecuencias, no ahora, esperen, más adelante van a ver las consecuencias de lo que ocurre en Ecopetrol y por eso el comportamiento de la acción. ¿Qué esperamos el día de hoy para el mercado? Esperábamos en la apertura un call cap mixto y un dólar que continuaría con bajas. Efectivamente, con el dólar acertamos, simplemente lo que estamos viendo es un ajuste, como ya lo comenté, frente a lo que ha ocurrido con monedas internacionales latinoamericanas, pero en el call cap nos volvimos a quedar cortos, siguió subiendo, esto por cuenta de ajustes de algunas acciones que están muy rezagadas, pero muchísimo, y por eso simplemente el call cap pues tiene una variación. Recuerden que la información del servicio Fénix la pueden solicitar escribiendo a mi correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se vayan de este informe sin suscribirse y recuerden que esta información es gratuita para ustedes, así que lo único que les pedimos es dar sus likes todo el tiempo, comentar el que quiera comentar y sobre todo dar pasar la voz de este canal, cuyo objetivo no es otro que hacer análisis completamente imparciales, así a los seguidores fanáticos del gobierno les moleste, pero es que así como aquí se hacen ahora críticas de este estilo, también cuando estaba el señor Duque y hacía sus famosos, yo no recuerdo cómo se llamaba eso, todos los días que sacaba un comité, ¿te recordás? Esa reunión en pleno COVID y todos los días mirar acción, no sé qué cosa que hacía Duque, aquí no hacíamos más que darle palo, en vez de perder tiempo en esas tonterías, pues resulta que
acción y prevención. No hacíamos más que cuestionar eso. Entonces, pues en esta cuenta, cuando uno es imparcial, pues siempre recibe látigo de todos los lados. En ese momento el uribismo extremo nos tachaba casi que de guerrilleros y pues simplemente el objetivo de este canal no es otro que hacer análisis objetivos. Como el gobierno de turno ahora es de izquierda y socialista prácticamente, pues claramente las bodegas del gobierno nos atacan, pero nada que ver, nosotros nos ceñimos a hacer los análisis como tienen que hacerse y por eso, pues este canal simplemente busca eso, encontrar un análisis sobre lo que está ocurriendo más allá del fanatismo político de muchas personas que lastimosamente, no solamente en Colombia, en todo el mundo siempre van a existir esas cosas. Así que sigan el canal y nos vemos en el siguiente video.